apoteósico porque, bueno, estuvimos desfilando por primera vez en Olivares y sacando a la luz el nombre de los tercios y la historia de España como deseábamos. Ayer tuvimos una presentación del tercio con la Area y hoy qué mejor que terminar pues hablando de nuestro conde duque de Olivares, pues con una persona que esto sabe muchísimo más que yo y de lo que estamos aquí nosotros. Ha traído bien traernos para que lo se vea, él luego va a hablar de él, el pendón, una réplica del pendón del conde duque de Olivares, que después entrará más en profundidad para hablar con ellos. Y yo simplemente os voy a dar unas muestras, unas notas sobre la vida de Basilio, que es la persona que tenemos aquí, que todo el mundo lo conocéis. Basilio es un apasionado de la historia en todas sus vertientes, aunque su trabajo se acerca en la historia moderna española. Investigador de la historia de nuestra villa desde hace más de 25 años y en concreto de los 3 primeros con los condes duques de Olivares. A comienzos del siglo entra a formar parte de la vida política local siendo concejal del Ayuntamiento de Olivares. En esta etapa impulsó varios proyectos como la nueva bandera de Olivares, el mercado barroco, la ruta turística del conde duque de Olivares o la oficina municipal de turismo, entre otros. Ha participado en la elaboración de distintos vídeos de promoción histórica y turística. Colabora activamente con distintas entidades locales con la colegiata, el casino y el ayuntamiento. Como miembro de la Comisión de Patrimonio de la Colegiata de Olivares, ha colaborado en las distintas restauraciones y mejoras y han realizado en el templo durante los últimos años. Restauración de la Capilla de las Reliquias, iluminación histórico-monumental del interior de la colegiata, restauración del altar mayor o la apertura de la sala museo. En el 2003 funda, junto con otras 14 personas, la Asociación Provincial de Cronistas e Investigadores Locales de Sevilla, AXCIL. En la actualidad es presidente de la Asociación Cultural y Desarrollo Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, que están aquí presentes. Y su última contribución ha sido su participación en el documental El conde duque de Olivares, en el hombre más poderoso de su tiempo, dirigido por Paco Robles y promovido por el Ayuntamiento de Olivares. Yo sin más, porque yo al fin y al cabo aquí el protagonista es él, simplemente daros las gracias, la bienvenida y que aprendamos mucho de ti, Basilio. Muchísimas gracias por la asistencia, ¿vale? Os dejo con él. ¿Bien? Sí. Bueno, agradecer a la Asociación del Tercio, antes de nada, el haberme invitado para dar esta conferencia sobre un personaje que a mí me apasiona, me fascina, y que creemos que de una vez por todas tenemos, y a través, ya lo han hecho otros historiadores y otras personas mucho más importantes que yo, pero yo creo que la raíz suya está aquí y aquí es donde tenemos que darle el valor que ese personaje merece. La historia que durante tantos siglos ha sido un poco oscura, como la de Felipe II, pero que de oscuridad no tiene nada, y lo que hay que hacer es sacar este personaje a la luz y darle su merecido homenaje. Y para eso estamos hoy aquí. Bueno, no sé si será para aprender mucho, tampoco soy un erudito, pero bueno, voy a intentar hacer un esbozo de su vida, de su relación con la Villa de Olivares, de lo que hizo estando en el reinado, en el valimiento de Felipe IV, y sin más, pues voy a pasar muy agradecido. Esperemos próximas colaboraciones entre vuestra asociación y la nuestra. Y nada, agradecido a todos, a mis compañeros de la asociación, amigos de la Comisión de Patrimonio, familia, a mi mujer que me ha estado ahí todos los días detrás mía ayudándome, y por cierto a Cristina, que es la vicepresidenta de la asociación, que hoy también nos ayuda. Bueno, comenzamos. Decir que con esta semblanza solo pretendo hacer un esbozo que nos abra las puertas para conocer al estadista español más relevante del siglo XVII y que dirigió la política española durante 2 décadas con sus luces y sus sombras. La vida de don Gaspar de Guzmán no se puede tener presente sin la herencia recibida y la época en la que le tocó vivir. Hay que tener claro una cosa, y ya continúo y no me paro más, porque si no se hace infinito, de que a ningún personaje de la historia se le puede sacar desde su contexto. No podemos traer al emperador Adriano y meterlo en el siglo XXI y con como vivimos en el siglo XXI, ponerlo a él como ejemplo, ¿no? Hay que ponerlo como ejemplo en su época, y con este personaje pues lo mismo. Como hemos comentado, a él no pudo hacer nada y siempre fue un referente su familia. En este caso, el primer conde de Olivares, que es el que vamos a hablar, su abuelo, don Pedro,
Don Pedro de Guzmán, que nació en Sevilla en el año 1503, era hijo de Juan Alonso Pérez de Guzmán, tercer duque de Medina Sidonia, y de su segunda esposa, Leonor de Zúñiga. Desde muy joven estuvo muy cerca de Carlos V, al que dirigió en las campañas emprendidas en Italia, Alemania, Francia, Flandes, Austria, Hungría y Túnez. Por todo ello consiguió la amistad del emperador y pasó a vivir en palacio, en ese momento en la ciudad imperial de Toledo. La campaña de Túnez fue crucial en el devenir histórico de la villa de Olivares. En las horas previas a la conquista de la ciudad tunecina, la goleta, al formar el emperador la fuerza para el asalto en una embarcación, viendo que don Pedro no se alineaba entre los títulos nobiliarios y enterándose de ello, le hizo allí mismo conde de Olivares. La oficialidad del título le fue concedida por el emperador el 12 de octubre de 1535 en Palermo, durante los fastos de celebración en la ciudad italiana. Tras su vuelta a España, después de haber participado en dichas campañas, el flamante conde de Olivares se dedicó a crear su propio estado y a acrecentar su riqueza familiar. Por ese tiempo pleiteó con su hermano el título de la casa de Medina Sidonia y la herencia de dicho ducado. El pleito se resolvió con un arreglo entre ambos por el cual a don Pedro le fueron entregados la villa de Olivares, la dehesa de los Crispinegos, la heredad de Miraflores, la dehesa de Carcabozo y las tierras de Soberbina, convirtiéndose estas posesiones en el núcleo inicial del Estado. Solo inciso decir que la abuela paterna de don Pedro, doña Leonor Afán de Rivera y Mendoza, segunda duquesa de Medina Sidonia, fue la que le cambió el nombre de Estercolina a lo que hoy tenemos como Olivares. Fue en 1493 cuando ella se titula en uno de sus documentos como señora de Olivares, pues sus padres eran los propietarios de estos terrenos, los Afán de Rivera. A primero de 1536, don Pedro inicia las obras del Palacio Condal de Olivares, encima de los muros de una antigua alquería o fortaleza de época bajo medieval cristiana. En 1538 adquiere Liche y Castilleja de Alcántara, lo que hoy conocemos como Castilleja de Guzmán. Le cambió el apellido, pertenecía a la orden de Alcántara. En ese momento que pertenece a su señorío, le cambia el apellido. El donadío de Characena, en el término de Huevar, y la finca de la encomienda de Alcántara que poseían Sevilla, Jerez de la Frontera y Bujalance. En el año 39 compra la villa santiaguista de Castilleja de la Cuesta. En la década siguiente comenzaría las obras del Pósito de Olivares, almacén de grano que refleja la organización fiscal del condado, destinado a mitigar en épocas de carestía las necesidades de los vecinos y demás posesiones del Estado. El 12 de mayo de 1552, don Pedro de Guzmán funda la Hermandad de la Santa Veracruz de Olivares y 8 años después manda edificar un hospital con capilla propia bajo la vocación de Nuestra Señora de la Antigua, en unos terrenos cedidos por la primera condesa doña Francisca de Rivera. Esta vocación fue traída por el propio conde al ser muy devoto de la Virgen de la Antigua, que se venera en la Catedral de Sevilla. En Olivares existía en ese tiempo una pequeña ermita dedicada a la Virgen del Álamo, por entonces patrona de la villa. Quiso don Pedro, en sus últimos años de vida, conseguir la compra de la calle real de Castilleja de la Costa, camino natural hacia la ciudad de Huelva, y la villa de San Lucas la Mayor, compra que se realizó en febrero de 1565, aunque ninguna de ellas llegaron a ser efectivas y fueron rescindidas por el rey. Seguimos con sus herederos. Ahora hablamos del padre, brevemente de su padre, que fue un gran protagonista de la historia y un fenomenal político. Su padre era Enrique de Guzmán, que heredó a los 29 años el título y casa de Olivares tras el fallecimiento del primer conde en 1569. Desde joven estuvo al servicio de la corona en delegaciones de confianza del rey Felipe II y centró su deseo de contraer matrimonio casándose en 1579 con la noble salmantina de la Casa de Monterrey, doña María de Pimentel y Fonseca. Durante los 15 años que duró el matrimonio tuvieron 9 hijos. En 1578, el segundo conde de Olivares comienza las negociaciones para la compra del señorío de Albaida del Aljarafe. Fue la única adquisición que este segundo conde haría. Aunque la definitiva venta real de Albaida por parte de Felipe II no se firmaría hasta 1580. En junio del 82, a los 42 años, en vista de sus servicios y actitudes, el rey le encargó la embajada de Roma.
La residencia, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, porque ya Gregorio Marañón, en su biografía, en su fenomenal biografía, dedicada al conde duque en el año 36, en su primera edición, centraba que el conde duque había nacido en los palacios de Pamfili. Bueno, yo he encontrado otra documentación que tengo la hipótesis que donde vivieron los condes de Olivares durante los 9 años de su estancia en Roma, la embajada la ocupó, esa embajada que ocupó ante la Santa Sede fueron las casas de los palacios de Ursini o Ursinos. El anterior que ha puesto Cristina es donde aparece el epítome de los Guzmanes, que se refiere al conde duque, un pie a pie de página, donde posiblemente por su información, él, ya que el genealogista no hace reseña de dónde nació, parece que él sí lo hace y se centra en el barrio del Monte Giordano, un barrio donde hoy el palacio que entonces se llamaba de los Ursinos, hoy se llama Palacio Taberna, y un lugar estratégico en la plaza entre la Plaza Navona y el castillo de Sant'Angelo, muy cerca de la residencia papal. En este tiempo don Enrique trató con los papas Gregorio XIII, el espléndido cuadro que tenemos en la Colegiata, Sixto V, Urbano VII y Gregorio XIV, siendo muy celoso defensor de los intereses de su rey. Las embajadas en esa época eran cargos muy honoríficos y de muy notable distinción, aunque resultaban con frecuencia costosos para las personas que los desempeñaban, y así le ocurrió al conde de Olivares. Los gastos ocasionados en la embajada romana fueron superiores a las sumas que por ayuda de su costa o de representación pudo recibir. 3 hechos muy importantes marcarían el discurrir histórico de la villa de Olivares, aunque el conde en esos tiempos, durante 18 años, estuvo en Italia, nunca olvidó de dónde procedía y cuál era su estado. El primero fue la excepcional colección de reliquias que llevaron a cabo los condes de Olivares durante el tiempo de la embajada, siendo la condesa María de Pimentel la verdadera protagonista de esta labor. El segundo fue la obtención, el 18 de marzo de 1590, de la licencia por parte del Papa Gregorio XIV de la fundación de una capilla mayor bajo la vocación de Santa María Mayor de las Nieves, filial de Santa María Mayor en Roma. Tras concluir la etapa romana, Felipe II le nombraría en 1591 virrey de Sicilia, cargo que ocupó hasta el año 95, y años más tarde, en el 95, pasó a ser virrey de Nápoles, que ocupó hasta el 99. Durante estos 2 virreinatos, don Enrique comenzó a forjar el tercero de estos hechos, la fundación del Monte Fideicomiso de la Casa de Olivares, una institución relacionada con los bienes propios y con los pertenecientes a su mayorazgo, con la organización de su Estado y con la seguridad y respaldo económico de los sucesores y demás miembros de su descendencia. El conde conoció la estabilidad económica y el funcionamiento de estos montes de piedad durante los años italianos, que funcionaban, que hacían ya más de 100 años que funcionaban allí en Italia. La escritura de fundación del Monte Fideicomiso de la Casa de Olivares fue otorgada por Felipe III en Valladolid en el año de 1605, 2 años antes de su muerte. Tras la muerte de Felipe II y después de haber desempeñado distintos cargos diplomáticos en Italia, volvió a España en 1600, siendo nombrado por Felipe III consejero de Estado y contador mayor de cuentas, lo que hoy se asemejaría a ser ministro de Hacienda. Y después de haber hecho este breve esbozo de lo que fueron sus descendientes y a los cuales él se fijarían durante toda su vida, vamos a hablar ahora ya de Gaspar de Guzmán. A las 12 del mediodía del martes 6 de enero, Día de los Reyes Magos de 1537, nació en Roma Gaspar de Guzmán y Pimentel, tercero de los hijos de los condes de Olivares. Ese mismo año moriría en Salamanca su hermano mayor, Pedro Martín, aunque tendría todavía por delante en la línea sucesoria de la casa su hermano Jerónimo. El historiador del siglo XVII y genealogista de los Guzmanes, Juan Alonso Martínez Calderón, nos cuenta que sortearon los nombres de los 3 reyes, y el que salió Gaspar fue el que le pusieron en el bautismo, que se celebró el 11 de enero en la iglesia de Santa María la Mayor, en la Vía Lata, hoy en la Vía del Corso. Oficiando el bautismo el cardenal Hipólito Aldobrandini, que más adelante sería papa con el nombre de Clemente VIII. Los nombres que se le dieron al niño en la partida de bautismo, como antiguamente se nos ponían muchos nombres, pues a don Gaspar le pusieron los nombres de Gaspar, Melchor,
Francisco, Domingo, Luis, Antonio, Onofre y José, según reseña su partida de bautismo, que me fue enviada desde Roma. La ceremonia se celebró con gran modestia, siendo padrinos un pobre y una beata, continuando la costumbre que los condes de Olivares tuvieron en los bautismos de sus hijos. Con solo 5 años, Felipe II le hizo merced de un hábito de la Orden de Calatrava, con dispensa papal por ser menor de edad. Con solo 5 años, Gaspar pasó su niñez en las ciudades de Roma, Palermo y Nápoles, hasta el año de 1600, que volvió, como he comentado antes, con sus padres a España. Le educaron para el estado eclesiástico. Clemente VIII, aquel que la bautizó, favorecería esta decisión en 1604, haciéndole merced de un arcedianato de Écija y de una canonjía en la Catedral de Sevilla, aunque ninguno de estos cargos nunca llegó a tomar posesión de ellos. Al volver su familia a España, con 14 años, Gaspar fue enviado en 1601 a estudiar a la Universidad de Salamanca, la ciudad de su madre. Su vida en la gran universidad por entonces fue un verdadero centro aristocrático, de la que llegó a ser rector en el curso de 1603 y 1604. Es conocida su estancia por el interesante documento que algún día sacaré a la luz, que envió su padre a su pariente Laureano de Guzmán, a quien nombró ayo maestro y padre del docente. Este precioso escrito nos ilustra plenamente y día a día lo que hacía en Salamanca un estudiante de la clase elevada. La ostentación del joven Gaspar en Salamanca era principesca. Tenía en su servicio un ayo, un pasante, 8 pajes, 3 mozos de cámara, 4 lacayos, un repostero, un mozo, otro de caballería, una ama, la moza para ayudarla a la ama y una mula para ir a las clases y a la visita. Su padre soñaba con verle cardenal y quién sabe si papa, ya que había convivido tanto tiempo en Roma. La vida salmantina le dejó una profunda huella en su espíritu, dándole una gran inclinación de todas las artes y las buenas letras, una evidente erudición en materias de leyes. Allí acabó de perfeccionar el latín, que ya había cultivado durante sus años en Italia. En 1604, a los 3 años de vivir y de estudiar en Salamanca, murió en la villa toledana de Oropesa su hermano Jerónimo, a los 21 años, cuando volvía desde aquí, desde Olivares, hacia la corte con su padre, y sin esperarlo, don Gaspar pasó a ser heredero de su casa y de su estado de Olivares. Muy pronto hay que decir que le cambiaría de vida, le cambió por completo. El rey Felipe III le acababa de conceder el título de comendador de Víbora de la Orden de Calatrava. Los primeros años de su nueva vida los pasó al lado de su padre en la corte situada en Valladolid, donde don Enrique, entregado a los cuidados de su oficio de consejero y contador, instruiría al nuevo primogénito en los deberes de su hacienda, y seguramente haría con él como hizo con su difunto hermano, continuos viajes a la villa de Olivares, para irle introduciendo en las cosas de su casa y estado como quien le había de suceder en él. Gaspar recibió de su padre la ambición del poder y la amargura de no haber alcanzado la grandeza de España. En marzo de 1607 murió don Enrique de Guzmán. 4 días antes de su muerte, su padre le otorgó su emancipación legal, considerándole la persona, según don Enrique, la persona idónea, hábil y suficiente para regir y administrar sus bienes. Con solo 20 años inició toda una ofensiva de actos para impresionar a la corte, siendo el primero el pomposo entierro de su padre. Días después del sepelio, comenzó a realizar los preparativos para casarse, y dentro del mismo año se celebró el matrimonio con Inés de Zúñiga y Velasco, planeado por su padre en enero del mismo año. Inés, que era prima hermana suya, era dama de la reina Margarita. Según los historiadores de la época, sus cualidades eran admirables e hicieron de ella una esposa amada y colaboradora, eficaz con su marido. La conquista de la dama de la reina fue fulminante, pero muy cara, pues a Gaspar gastó en servir y obsequiar a su prometida 300.000 ducados en 3 o 4 años. Bien, con el empeño de conseguir la grandeza transcurrieron esos 8 años entre 1607 y 1615 en Sevilla, atendiendo y cuidando la casa de su estado de aquí de Olivares, muy maltrecha por los gastos de representación por la conquista que había hecho de su esposa, de su mujer,
y en Madrid, donde tenía puestas sus pretensiones de afianzarse en palacio. Entre una y otra ciudad llevó una vida ostentosa y de mecenas, rodeándose de los hombres de más ingenio de España. Constituyó una importante tertulia en el Alcázar sevillano, donde se reunía con poetas, pintores y hombres de la cultura de la ciudad, como Francisco Pacheco, o su yerno Diego Velázquez, Juan de Jáuregui, Diego Jiménez de Enciso, Francisco Morbelli, Baltasar de Alcázar, Francisco Calatayud, Fernando de Herrera o el gran poeta Francisco de Rioja, quien sería su amigo personal y consejero y bibliotecario durante los largos años de valimiento, y cuando cayó en desgracia estuvo con él hasta los finales de su día. Estas reuniones y tertulias se realizaban en casa de Pacheco, en el Alcázar de Sevilla, ya que el conde de Olivares era el alcaide del Alcázar, y en la casa de Pilatos. Como uno más del grupo de eruditos, compuso versos. Los demás poetas le llamaban Manlio, en alusión al famoso romano Malion Capitolino. Don Gaspar quemó los originales de sus versos en 1626, en su primer año de valimiento con Felipe IV, ya que podían ponerlo en comparación con otros grandes escritores de la época y no le gustaba esa comparación a él, ¿no? Aunque algunos de ellos se salvaron de la llama en las chimeneas de palacio. En estos años de su estancia en Sevilla, el joven conde de Olivares conoció las tierras de sus dominios. No es cierto que el conde duque no estuviera, que el conde duque nunca estuvo aquí, eso sí es cierto, pero que el conde de Olivares, antes de ser conde duque, sí estuvo en muchas ocasiones en la villa de Olivares. Aunque hasta la fecha no hemos encontrado prueba documental, me atrevo a afirmar que durante los 8 años de su estancia en Sevilla, Gaspar de Guzmán visitó con frecuencia su villa de Olivares, centro de su estado, y con lo buen jinete que era, a tan solo 3 leguas de la ciudad. Su padre fue administrador de su hacienda, y los testimonios de él y de su mujer demuestran que su fortuna era considerable. Una de las grandes dotaciones, decían de él, del reino, se la llamaba Martínez Calderón. En un principio Gaspar tuvo descuidada la hacienda que le había dejado su padre, hasta el punto que en el año de 1611 hubo de solicitar un empleo, en este caso al marido de Felipe III, que era el duque de Lerma. El duque de Lerma le propuso la embajada de Roma cuando contaba 24 años. Lerma, desconfiado del auge que iba adquiriendo el joven conde, le pretendía ofrecer un brillante empleo y alejarle de sus ambiciones de palacio, lo que es lo mismo quitárselo del medio. Gaspar, que fue siempre receloso, advirtió la intención a tiempo y prefirió quedarse en España, a pesar de la atracción que para él significaba la embajada de Roma, aunque aún en el recuerdo de su padre. Transcurrieron así 4 años hasta que en 1605 se celebró en Madrid la boda de Isabel de Borbón, con 13 años, con el príncipe don Felipe, que contaba tan solo 10, futuro Felipe IV. Con tal motivo hubo de poner casa al príncipe y fue nombrado. Ya más adelante, en 1619, el rey Felipe III enfermó gravemente, y a partir de ese momento aumentó la tensión, las intrigas palatinas en el año y medio que medió hasta la muerte del monarca. Hubo varias alternativas para el valimiento del joven príncipe, pero se veía claramente que Olivares se afianzaba cada vez en ese puesto. A finales de marzo de 1621, el conde se había encerrado con el príncipe Felipe, asustado por la gravedad en este mundo, como a todo se nos viene el mundo encima, por lo que se le venía encima, ¿no? Por lo que tenía por delante. Le había pedido permiso para venirse otra vez a Sevilla. Cuando tenía algún problema, lo que hacía era decirle a veces al príncipe, y ya cuando fue rey, me voy para mi casa y me quito del medio. Aquella misma noche. No quería tomar ninguna decisión ante la muerte del monarca. Se sentía sin salud y sin ambición, pero el príncipe no podía prescindir de él. Y le suplicó que se quedase, y le dijo: si Dios se lleva al rey, conde, nos referimos a Felipe III, solo vos es de fiar el mucho embarazo del gobierno, porque estoy persuadido de que podéis desempeñarlo. Cuentan las crónicas históricas de esos días que, llegado el día de la muerte de Felipe III, el duque de Uceda, hijo de Lerma, vagaba solo por los alrededores de la Cámara Regia, buscando donde posesionarse, ¿no? Se encontró poco después de la muerte del rey con el conde de Olivares entre los pasillos, y Uceda le preguntó a Olivares cómo van las cosas del príncipe,
Le preguntó don Gaspar, y este respondió: todo es mío. Le replicó el duque: ¿todo? Y le dijo nuestro conde: todo sin faltar nada. En ese momento Uceda se vio que ya no tenía nada que hacer. El 31 de marzo de 1621 moría Felipe III a los 43 años. Con la llegada al trono de Felipe IV pasó a ser consejero del rey don Baltasar de Zúñiga, tío de don Gaspar, hermano de su madre, aunque el valimiento era del conde. El 7 de octubre del 1622 fallece Baltasar de Zúñiga y todo parecía indicar que su sobrino le sucedería en el cargo. Pero contrariamente a lo que se daba por seguro en la corte, Olivares rechazó en un primer momento el cargo, aceptando en cambio otros puestos como un lugar en el Consejo de Castilla. Se nombró un triunvirato para que se hiciera cargo de las decisiones del poder, tras el del cual aparecía como siempre la sombra de Olivares, aunque éste no parecía muy interesado por ocupar el cargo de valido para evitar cualquier comparación con Lerma, que la historia de Lerma es muy distinta a la de Olivares. Pero la situación aceleró la necesidad de que Olivares ocupara el cargo de ministro principal del rey cuando a finales de 1623 vino a España en visita oficial del príncipe de Gales y al que le acompañaba el duque de Buckingham, yo en mi inglés muy malo, no es el de lío, principal ministro del rey inglés. Hacía falta que en esa visita de Buckingham se encontrara con un equivalente español que en ese momento no había, y el candidato idóneo, tanto por su preparación como por la confianza del rey, no era otro que Olivares. El doctor e historiador Gregorio Marañón nos describe así al nuevo privado: la actitud de mando y eficacia burocrática habían encontrado un cauce real. Joven aún, aunque con la salud quebrada y achacosa como la tuvo siempre, experto en letras e intriga, en buen conocimiento de los hombres, con buena herencia de talentos políticos y de virtudes sociales, bien casado, sin adversarios temibles en aquella corte, por ese momento, y dueño del ánimo de un rey sin voluntad. A los 12 días de su llegada a la privanza, obtuvo para su casa, la casa de Olivares, la tan ansiada grandeza que no pudo conseguir su padre. Por eso él siempre va buscando, lo primero que busca es lo que no consigue su padre y su abuelo. El nuevo monarca, Felipe IV, hizo cubrir a don Gaspar con su sombrero en su presencia. Así lo describen los historiadores de la época. Uno de los primeros días del luto del rey, Felipe III, se pasó en el monasterio de San Jerónimo, y el sermón de ese día versó sobre el deber de pagar con conveniente recompensa los servicios prestados. Después del sermón, el joven rey Felipe se sentó a la mesa. La sala estaba llena de nobles, entre ellos se encontraba el duque de Uceda, todavía, aún no expulsado definitivamente de la corte, y cuando acabó la comida, Olivares, que estaba plenamente en el secreto de lo que iba a pasar, se deslizó discretamente entre los nobles. El rey le vio y le dijo: obedezcamos a los consejos del predicador. Conde de Olivares cubrió. Olivares se cubrió y se arrodilló a los pies del rey. En ese tiempo Felipe IV le nombra sumiller de corps, uno de los oficios más importantes, y por ello recibió la gran llave de la cama del rey, que siempre llevaría colgada en el cinturón y con la que aparece retratado en algunos de los cuadros de Velázquez. En diciembre del año 22, el monarca le nombró caballerizo mayor, con responsabilidad que conllevaba el acompañamiento del rey en todas sus salidas fuera de palacio. Ya era Olivares valido del rey, ya había conseguido lo que decía que no quería, pero que sí quiso. Pero ahora le llega otra batalla, la batalla contra los grandes y las primeras medidas moralizadoras en la vida pública. Para conseguir la grandeza, el resentimiento de los grandes, nobles hacia él, se recrudeció. Toda su vida pública fue una lucha contra los grandes, movida por el rencor directo a su casa y el concepto que tuvo don Gaspar de la época de la poca capacidad de la aristocracia española. Decían los cronistas de la época que prefirió siempre para los grandes empleos, para los grandes cargos, a la gente de condición humilde, y no a las que pertenecían a las primeras casas de España. En 1622 Olivares impulsó un decreto que obligaba a todos los que, y yo cuando entré en el Ayuntamiento de Olivares pensaba que era el único, un decreto que obligaba a todos los que habían ejercido funciones públicas desde 1592 a proporcionar un inventario de su fortuna
todos los cargos públicos estaban obligados a declarar su patrimonio a comienzo y al final de su gestión, como hoy día todavía se sigue realizando, aunque algunos meten la mano. Planificó una serie de medidas moralizadoras de la vida pública. En primer lugar, la persecución de los antiguos gobernantes. La acogida de esta medida contra el duque de Lerma y los suyos fue de entusiasmo por el pueblo. Las víctimas principales de la campaña moralizadora fueron el propio duque de Lerma, que se escapó de algo peor al haber conseguido el árbitro cardenalicio algo peores que le hubieran cortado el cuello, y sufrió el destierro y una multa de 1 millón de ducados, muriendo pocos años después. El hijo de Lerma, el duque de Uceda, también fue desterrado, muriendo preso en Alcalá de Henares en 1624. La persecución y la prisión del famoso tercer duque de Osuna, don Pedro, fue también muy impresionante para el pueblo, por la inmensa autoridad que gozaba por sus apellidos y por la vida principesca que él llevaba. La víctima de este periodo fue Rodrigo Calderón, que fue ejecutado en el cadalso de la Plaza Mayor de Madrid. Otro rasgo típico de esta fase fue la creación de juntas encargadas de renovar de arriba abajo al país. Incluso había una llamada de reforma de costumbre, con la que se proponía atajar atajar la terrible inmoralidad en la vida española. Todo su programa estaba contenido en el manifiesto que envió al rey y al pueblo en noviembre de 1621, pues se difundió por toda la nación, equivalente a lo que hoy lo podríamos llamar una declaración de gobierno. Otra medida de este periodo fue romper la paz que Felipe III venía sosteniendo y comenzar una nueva etapa de guerras europeas, abriendo las hostilidades contra Holanda. Aquí, ¿no se me escucha a mí? Retomamos. Todo parecía cambiar. De la guerra llegaban buenas noticias. Lo que quería decir que ahora entro en el ámbito donde el tercio de Olivares tiene su zona, en el ámbito de las batallas y demás de este periodo del siglo XVII, en los tercios, y hablamos que llegaban en ese momento buenas noticias, como la de la batalla de Freur en 1622, que resucitaban el entusiasmo hacia los tercios españoles. Los 17 años de este periodo fueron de continua guerra en casi toda la totalidad de la tierra de España. Flandes, Alemania también, Italia, Francia o América, como ocurrió con la recuperación de Bahía de Todos los Santos en 1625, en la que vemos a Olivares, de alguna manera coronando a Felipe IV. Esta batalla fue ganada por Fadrique de Toledo. Incluso de ataques en el territorio peninsular, como el que ocurrió por los ingleses en Cádiz en 1625. En lucha larga y encarnizada, los ejércitos españoles, mal pagados y mal dirigidos en algunos de sus momentos, molestos del desorden del Estado, sufrieron derrotas casi nunca deshonrosas, porque batallaban hasta la última gota de su sangre, ¿no? pero costosísimas, aunque también tuvieron horas de triunfo, como la famosa rendición de Breda por Espínola en 1625, la victoria de Nordlingen, ganada por el hermano del rey, el cardenal Infante, en 1634, o el socorro de Fuenterrabía en el 38, en el que, aunque desde Madrid intervino muy directamente el conde duque de Olivares, por dicha victoria el rey le abdicó varios honores y mercedes, haciendo alusión expresa a su eficaz contribución a la victoria de Fuenterrabía, y como merecido premio por ello le concedió 1000 vasallos en Andalucía, particularmente en las tierras de Sevilla, habiéndolos elegido en la villa de Aracena, donde se le concedió su señorío, jurisdicción y vasallaje de la villa, sus aldeas y sus términos. Por esta victoria ante los franceses, el conde se hizo retratar por Velázquez en el más famoso de sus cuadros, del Prado, montando uno de sus caballos, uno de sus favoritos, que era Guzmanillo. Le ponía nombre de persona o a quien conocía. Este le puso su apellido, Guzmanillo. Ahora pasamos a hablar de la política interior y exterior de Olivares. Erradicar la corrupción y satisfacer la demanda de los reinos serían los dos pilares de la política. Ahora seguimos bien, ¿no? Sí. Estamos bien. De la política interior del conde duque y de Felipe IV entre los años de 1621 y 1626. En agosto del 22,
convoca a Olivares la denominada Junta Grande de Reformación. Esta junta la componían los presidentes de todos los consejos y las demás destacadas personalidades de la política del país, cuyo fin era de realizar la reforma económica y financiera del reino, comenzando por la Casa Real. Las buenas intenciones del conde duque con esta serie de reformas económicas y sociales eran imprescindibles si se quería que la presencia de la monarquía hispánica en los asuntos europeos fuese la que correspondía a una potencia de primer rango. La reforma que él proponía era la reducción en 2/3 de los escribanos, recaudadores y alguaciles, el recorte de los empleos palatinos de palacio, la modernización en las dotes y los gastos suntuarios de sus súbditos, el traslado a su señorío de la nobleza cortesana que vivía tanto en palacio, el freno a la migración para evitar que los pueblos quedasen abandonados, como hoy estamos hablando, la historia se repite, hoy estamos hablando de los pueblos vacíos, ¿no? Pues entonces ocurría igual y él no quería que ocurriese porque con los pueblos vacíos llega la nada. También aconseja conceder excepciones fiscales y privilegios a los artesanos que se instalaran en España, siempre, en aquel momento claramente, siempre que fuesen católicos, a los matrimonios jóvenes y a los que tengan 6 o más hijos varones, y sugiere que las fundaciones de caridad proporcionen una ayuda económica para las dotes de huérfanas y doncellas pobres. El programa político del conde duque Olivares está contenido en el Gran Memorial, que presentó al rey el 25 de diciembre del 24, en 1624. En él consideraba que la autoridad y reputación de la monarquía se encontraban muy deterioradas y proponía un plan de reformas encaminadas a reforzar el poder real y la unidad de todos los territorios interiores y exteriores que dominaba, con vista a un mejor aprovechamiento de los recursos. Según el prestigioso investigador Sillón Elliot, Olivares era consciente de la realización del proyecto al que se había expuesto. El Gran Memorial requería mucho tiempo y mientras tanto la monarquía tenía que ser defendida y Castilla aliviada de parte de la pesada carga. Por esta razón elaboró un segundo proyecto de un alcance menos ambicioso y conocido como la Unión de Armas. En opinión de Olivares, la eficacia de los ejércitos de la monarquía, sostén de su hegemonía en Europa, dependían de la capacidad para movilizar los recursos de los reinos de España, tendiendo a una administración más ejecutiva y más centralizada para conseguir más recursos financieros. El proyecto de una monarquía más cohesionada y más ejecutiva no llegó a hacerse realidad por la oposición de los poderes locales representados en las Cortes. Por ello no hizo desistir a Olivares de su política exterior, encaminada a recuperar el dominio de los Países Bajos y la supremacía sobre Francia. Dejamos ahí este apartado y nos vamos ahora a la vinculación que tuvo con la colegial, la elección de la colegiata de la Capilla Mayor de Olivares. Al heredar, como comentamos antes, en 1607, la Casa de Olivares, el nuevo conde se propuso elevar al rango la Capilla Mayor que había fundado su padre en 1590 bajo la vocación de Santa María Mayor de las Nieves. Se eligió como panteón familiar y como símbolo del poder eclesiástico. Nada más llegar al poder como válido de Felipe IV, propuso a Roma la elección de dicha capilla a colegiata, merced que obtuvo del Papa Urbano VIII mediante una bula pedida el 1 de marzo de 1623. Dentro de 3 años conmemoraremos los 400 años, aunque dicha bula no llegaría a España hasta 3 años más tarde. Posteriormente, en enero del 26, el conde duque redactó unos minuciosos estatutos para la colegial, aprobados por la Santa Sede. En ellos se especificaban las funciones del abad, dignidades y canónigos, las fiestas que se deberían celebrar en Olivares, los altares que debía de haber en la colegial, la principal dedicado a la Virgen de las Nieves, el del Nacimiento, la adoración de los reyes, por el suyo, las imágenes de Santo Domingo de Guzmán, que él decía que era antecesor de él, la de San Nicolás de Bari, la de San Diego de Alcalá, Santa Teresa de Jesús, Santa Inés o San Blas, que mañana tenemos su festividad. En estos estatutos son muy interesantes los capítulos dedicados al enterramiento familiar y a la capilla de la reliquia. Don Gaspar de Guzmán, en 1626, y con la presencia en la corte del primer abad de la colegiata, don Francisco Fernández Beltrán, otorgó una escritura de donación a la colegiata de una renta de 1.500 ducados anuales. La colegiata de Olivares fue declarada nullius diócesis, una diócesis dentro de lo que no se da prácticamente en ningún sitio de España.
la diócesis dentro de la diócesis de Sevilla, siendo filial y agregada a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, y por ello tenía facultad para usar sello propio, en el que figuraba la escena del nacimiento del Señor, y escudo de armas. La disposición eclesiástica establecía que la colegiata quedaba exenta de la jurisdicción ordinaria y que como tal se nombró abad mayor mitrado, ejerciendo jurisdicción sobre los pueblos asignados en su territorio. En ese momento, Olivares, Albaida, San Lucas la Mayor, Castilleja de Guzmán, parte de Castilleja de la Cuesta y la desaparecida Villa de Lice. Además del abad, el abad tenía un cabildo compuesto por 4 dignidades, arcedianos, chanter, tesorero y maestre escuela, 8 canónigos, 12 racioneros, 12 capellanes y otros ministros auxiliares. La elección de la colegiata provocó una serie de pleitos con el cabildo de la Catedral de Sevilla, el famoso pleito de los diezmos, por la percepción de tributo y los diezmos que duraría todo el periodo de su historia. Ahora pasamos a recorrer todo el extenso capítulo de títulos, mercedes y adquisiciones para el Estado de Olivares, que es lo que contribuyó el conde duque de Olivares, aunque su vida estaba centrada en la corte, nunca se olvidó de acrecentar su estado. Desde 1621 a 1641, en los 20 años, Gaspar de Guzmán obtuvo numerosas adquisiciones y mercedes. El asunto más importante a nivel personal que tuvo en sus primeros años de actividad junto a la grandeza fue la compra del señorío de San Lucas la Mayor. ¿Se acordáis que su abuelo no lo pudo comprar cuando él llega al poder? En 1624, que había sido un intento frustrado por su abuelo, el primer conde, lo hace realidad. El conde solicitó y recibió del rey en enero del 25 el título de ducado para la villa sanluqueña. A partir de ese momento, el conde de Olivares empezó a ostentar el título de conde duque. La nobleza española comenzaría a llamar a don Gaspar como el conde duque de Olivares, con el que es conocido en la historiografía mundial y con el que ha pasado también a la posteridad. 4 años más tarde, y por expreso deseo de su esposa, el conde duque consiguió del rey el título de ciudad para la villa San Lucas la Mayor. Desde entonces, los sanluqueños tenéis ese título de ciudad. Otro de los asuntos que quedaban pendientes era la compra de la calle real de Castilleja de la Cuesta, que no la pudo tampoco comprar su abuelo, se retrotrajo, que había sido segundo intento fallido de su abuelo junto con la compra de San Lucas. En 1624 el conde solicitó a la Real Hacienda la dicha compra de la calle de Castilleja, que pertenecía al término concejil de la villa de Tomares, de la que dependía a efectos municipales, aunque se hallaba pegada a las casas de la villa de Castilleja. En una real cédula del 11 de diciembre de ese año se ordenaba que se le diese al conde la posesión de la calle realenga de Castilleja de la Cuesta, con el señorío, vasallaje, jurisdicción y el término añadido de la propia villa que ya poseía. Aquí una curiosa anécdota que no quiero dejar de pasar, porque yo creo que a veces las anécdotas ilustran más que toda la parafernalia que yo estoy aquí comentando, que una vez adquirida el paso esa de la calle real de Castilleja de la Cuesta, que como antes os comenté era el paso natural para ir a Huelva, y que continuamente tenían que hacerlo el cabildo de la Catedral de Sevilla para ir a visitar a Huelva, como tardaron tanto tiempo en hacer efectivo esa cosa que había dejado su abuelo, él impidió que por la calle real nunca más pasasen los canónigos, o sea, toda la curia del cabildo de la Catedral de Sevilla, y tuvieron que hacer el cabildo tuvo que hacer un camino que hoy no sé si es la calle Hermanos Reyes o que está por detrás de la calle real, que bueno, paralelo, y todavía se le sigue llamando por algunos mayores de Castilleja la calle Camino, porque era el camino que tenían que transitar. A todo el mundo podía pasar por la calle real, menos el poder eclesiástico que tanto tiempo le había hecho impedir que eso lo pudiera haber sido comprado por su abuelo. Para toda esta investigación y elaboración de datos sobre los pueblos del Aljarafe tuve el placer de contar con el mejor maestro y a la vez entrañable amigo, don Antonio Herrera García. Nadie escribió más y mejor sobre la historia de nuestra comarca, el Aljarafe. Desgraciadamente nos dejó hace 2 años. A estas adquisiciones se unirían las villas madrileñas de Verilla de San Antonio, hacia Madrid y Loeche, donde hoy está su cuerpo,
y las sevillanas de Anarcollar, Tomares, San Juan de Analfarache, Coria del Río, Camas, Bollullos de la Habitación, Palomares del Río, la Puebla del Río, Almencilla, Saltera y por último Mairena del Alcalá. Todo eso consiguió el conde en estos años de valimiento. Llegó a ostentar los títulos de Gran Canciller y Registrador Perpetuo de las Indias, el Marquesado de Elche, Comendador Mayor de Caravaca y La Zarza, Comendador Mayor de Alcántara, Alguacil Mayor de la ciudad de Sevilla, Alcaide de la cárcel de la Casa de Contratación de Indias de Sevilla, así como el escribano mayor de la misma, ensayador mayor de la Casa de la Moneda de Sevilla, capitán general de la milicia de Sevilla. Él se sentía profundamente sevillano y todos los títulos que le dieran de Sevilla le vendrían como anillo al dedo, ¿no? Y de los lugares de su tierra y jurisdicción: el condado de Anarcollar, tesorero de general de la Corona de Aragón, oficio como correo mayor de India, isla y tierra firme de mar océano descubierta o por descubrir en estos reinos de España, y la tenencia y alcaldía del castillo de San Jorge de Triana. Ahí podemos ver el antiguo puente de barca, que cada 2 por 3 en las riadas se lo llevaba. Y este es el castillo de San Jorge, que hoy podemos contemplar sus restos arqueológicos bajo la plaza de Abasto de Triana. A esta adquisición y título había que añadir los patronazgos del Colegio de Santa María de Jesús, hoy Universidad de Sevilla, el de los franciscanos descalzos de San Diego de Andalucía, el de Nuestra Señora de Consolación de Utrera, la alcaldía de los Reales Alcázares y de Tarazona de Sevilla, el de Medina de las Torres, escribiendo esta villa de la provincia de Badajoz, a la que llegó a ducado, y la del Colegio de Santo Tomás de Atocha o del Seminario de los Ingleses de Madrid. En tan solo 6 años, los condes de Olivares fundaron en su estado 3 conventos. El primero de ellos, en enero de 1626, el monasterio de monjas agustinas de la Concepción Dominica. ¿La pasó lo mismo? Sí. Como íbamos comentando, el monasterio de monjas agustinas de la Concepción Dominica de Castilla de la Cuesta. Vemos, lo hemos subrayado en verde para que sepáis el solar que ocupa hoy en Castilla de la Cuesta. Todavía la calle se llama calle Convento, por ese convento, y en ese recuadro lo que cubre unos grandes jardines que hay, y entre ellos está el ayuntamiento también del pueblo, de Castilleja. Y en el lado de la izquierda la calle Real, la que hemos hablado antes. Ubicado en lo que hoy ocupan unos jardines, como he comentado, el Ayuntamiento de Castilla de la Cuesta, en la calle Convento de esta localidad. Un mes más tarde, el 1 de febrero, fundan en Olivares un convento franciscano bajo la vocación de la expectación de Nuestra Señora, con la asistencia del Cabildo de la Colegiata y de los representantes de los patronos, eligiéndose como primer guardián a Fray García de Aguilar. El lugar elegido para establecer dicho convento fue un conjunto de casas contiguas al palacio, o sea, donde estamos, en este entorno estaba ese convento, contiguas al palacio, que los condes tenían en la Plaza Mayor de Olivares, junto a la colegiata, y que hoy podemos situar entre la calle Inés de Guzmán y la calle Constitución, donde hoy nos encontramos. Dadas las prisas con las que se llevó a cabo su fundación, se eligió una sencilla habitación para instalar el oratorio, según indica el cronista, con la promesa de que los condes continuaran más adelante la construcción de la fábrica con mayor formalidad. Debido a que el hecho que había propiciado la fundación de este convento fue el embarazo de su hija, la marquesa de Elche, su madre, la condesa de Olivares, dedicó a encargar en 1625, posiblemente al escultor Francisco de Ocampo, al que está atribuida, la realización de una imagen de la Virgen representada en el misterio de la expectación, para que presidiera el oratorio, y hoy la imagen, también llamada como Nuestra Señora de la O, que ahora la va a poner Cristina, la podemos admirar en un retablo situado junto a la puerta de entrada en la parroquia de Santiago de Castilleja de la Cuesta. ¿Va? Estoy leyendo. ¿Va? Es que es muy importante para que no la conozca. Sí. Bien, seguimos adelante mientras que encontramos esa imagen. Y el tercer convento fue el de, a fin de prestigiar el título de conde de Anarcollar, conseguido en enero del 32,
Tras negociaciones con los frailes basilios, se llegó al otorgamiento mediante escritura en 1634, por la que el conde había fundado y dotado el convento de Santa María del Buen Suceso, también llamado o conocido como del Tardón o del Retamal, en las afueras de Anarcoya, concediéndole 2.000 ducados para su edificación y 500 más de renta anual. A cambio de ello, la orden le otorgaba el patronazgo perpetuo de la misma y ciertos derechos preeminentes del convento para él, su familia y sus descendientes. Los restos del convento, desgraciadamente, desaparecieron hace unos años por la actividad minera. De Bolidén. Ahí la tenemos. Es preciosa y estuvo en este convento, fue la que presidió este convento cuando hoy nos situamos. Y como el territorio de Don Gaspar era muy extenso, pues unas imágenes o dotes o demás pasaron de un pueblo a otro con frecuencia. Este convento cayó en desgracia por la muerte de su hija María, de la que luego hablaremos, y todos los frailes de aquí y demás pasaron a Castilla de la Cuesta, entonces la mayor parte también pasó a Castilla de la Cuesta, y hoy está en la iglesia de Santiago cuando entré, a la izquierda de la catedral. Ahora vamos a pasar a hablar de la primera coronería de la Guardia y Memorial del Rey, el pendón que le gusta a mi amigo Fernando. El 28 de agosto de 1632, el rey Felipe IV ordena la formación de un cuerpo especial de tropas con soldados veteranos reenganchados y caballeros de noble abolengo para su propia custodia, con el fin de que solo entraran en combate cuando él asumiera el mando en persona. Y lo denominaba Coronería de Guarda del Rey. En consecuencia, 100 hombres quedan acantonados en Almansa y poco después el monarca le otorga a esta unidad el sobrenombre de El Freno, para poner freno a los enemigos de la corona. En 1633, Felipe IV nombra maestre de campo de esta recién creada coronería a su marido, don Gaspar de Guzmán, siendo el primero en ostentar este mando de la coronería, permaneciendo en posesión del mismo desde el año 33 al 39. Tal circunstancia hizo que ésta se conociera popularmente como el Guzmano. Por acuerdo del 22 de enero del 34, este cuerpo se organiza definitivamente con la denominación, como he comentado anteriormente, la Coronería de Guardas del Rey, y Olivares ordena por entonces que su estandarte o pendón, que es el que tenemos ahí, que este año se expuso por primera vez en el mercado barroco de Olivares, fuera una copia fiel de los estandartes que don Juan de Austria había donado a sus antecesores de la coronería en la memorable Batalla de Lepanto, del 7 de octubre de 1571 contra el turco, y seguir con la vocación de la Virgen de Rosario, la que vemos ahí representada. Luego, en virtud de un real decreto del 22 de agosto, se fija sus fuerzas en 15 compañías con 90 arcabuceros, 40 mosqueteros y 60 coseletes y piqueros cada uno de ellas. Y cabe destacar que sus soldados eran considerados los más distinguidos de mayor renombre del reino. Y se aprueba el 10 de septiembre del 34 con el siguiente texto. El rey, son palabras de Felipe IV, sabéis que he mandado formar una coronería de 2.000 o 3.000 infantes, soldados viejos, que me guarden siempre que yo saliere personalmente, y nombrados por coroneles de ella el conde duque de Olivares, mi caballero mayor de mi Consejo de Estado y Guerra y mi capitán general de la Caballería de España. Por ser esta coronería, mi guarda ha de preceder a las demás que he mandado formar, que ha de tener el privilegio de la gente de ella no salir de España y no fuera saliendo yo en persona. Que asimismo tenga el privilegio de no meterla en castillo ni fortaleza, sino en caso de estar sitiado de enemigos o para sitiar. Que los servicios hechos en esta coronería se hayan de reputar como guerra viva, para ir descendiendo a todos los puestos que puedan tener las personas que sirvan en ella, conforme a las ordenanzas militares que mandé publicar el 28 de junio de 1632. Y porque reconociendo el reino la necesidad y conveniencia de la formación de esta coronería y los buenos efectos que podrán resultar, sirviendo en ella este número de gente vieja y particular.
prohibiendo hacerse levas forzosas de infantería en él. Esta coronería pone para poner freno a los enemigos de mi corona. Esta unidad militar ha llegado hasta nuestros días y desde el 1 de enero del 95, del año 1995, tomó la denominación actual del Regimiento de Infantería y Memorial del Rey número 1, teniendo su sede en el cuartel general del Ejército en Madrid. Pasamos a otro ámbito de la vida de Gaspar, que era su afición a la escritura y como gran mecenas del siglo de oro. Según Marañón, Olivares fue un gran orador, caudaloso, tal vez incorrecto, pero muy persuasivo y desde luego en la cronología nuestro mayor orador político. El conde de Olivares, al igual que su abuelo don Pedro, escribió poesía en su juventud, como antes comenté, durante aquellos 8 años de la llamada vida alegre sevillana. Cuando accedió al valimiento, sabemos que hizo quemar casi toda su poesía, como comenté anteriormente, y desde entonces su literatura fue exclusivamente epistolar o política. Lo que indudablemente es que el conde duque fue un hombre, lo indudable es que fue un hombre de una notable educación, enamorado de las artes y la cultura y dotado de un ingenio singular, cosa que reconocieron todos sus contemporáneos. La vida política le debió de las actividades literarias, pero satisfizo su inclinación intelectual por medio del mecenazgo. Relato unos breves versos porque hay algunos más del conde de Olivares, y este es el que yo mandé que se pusiese en el patio del palacio y que allí siguen todavía, en la que dice: nunca esperé ser amado, no pretendo mayor gloria que ser solo en tu memoria con piedra representado. Era tradición especial de la Casa de Olivares la afición de proteger a los artistas. Dentro de una mente general de la nobleza española de aquel tiempo se distinguía la afición al mecenazgo y a la nobleza andaluza. El mecenazgo le sirvió también para escalar en su puesto como privado y para dar prestigio y firmeza a su posición. Con Olivares llegó el florecimiento cultural y artístico de la literatura, la pintura, el teatro, la arquitectura, la música o la escultura. Buena muestra de su tendencia protectora al arte fueron las famosas fiestas literarias que Olivares organizó en el curso de su privanza, como aquella academia celebrada en el Buen Retiro en 1637, y de igual forma los banquetes y representaciones teatrales y literarias durante su estancia en la corte. El entusiasmo de los reyes, Felipe e Isabel, por esta actividad literaria coincidió con la de su primer ministro y como resultado vio la época más gloriosa para las letras españolas. La protección del conde duque no se limitaba a la ayuda material a escritores, sino que mantuvo en España un ambiente de libertad literaria que tuvo muy nerviosa a los inquisidores, incluso estaban detrás de él, y que añade un dato más al tono progresista que en ciertos aspectos tuvo su vida política. Además de escritores, fue gran mecenas de pintores, escultores, imagineros, tallistas y arquitectos, etc. Entre ellos están personajes tan célebres como Francisco de Rioja, Fernando de Herrera, Francisco Pacheco, Guillén de Castro, Lope de Vega, Rodrigo Calderón, Luis de Góngora, Juan de Jáuregui, Calderón de la Barca, Virgilio Malvezi, Juan de Roela, Juan Antonio de Vera y Figueroa, el conde de la Roca, Diego Velázquez, Luis de Ulloa, Pedro Pablo Rubens, Francisco Pacheco, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán, entre otros, porque es una lista interminable. Destacar también su pasión por los libros, heredada de su padre. Llegó a tener una de las mejores bibliotecas de Europa. En su testamento dictó unas minuciosas instrucciones sobre el futuro de su biblioteca, en la que deseaba que su gran biblioteca permaneciera en sus posesiones sevillanas. Todas las previsiones y ordenanzas para que sus libros se conservasen intactos se desvanecieron a su muerte. La condesa, cuyas prioridades no eran evidentemente las mismas que las de su esposo, daba otro destino a su espléndida colección, repartiéndola por diferentes conventos en calidad de donativo, como objeto de pagar misas por su alma, y en poco tiempo sus libros se dispersaron por toda España y todo el mundo. Él quiso, en buena parte consiguió, hacer de la corte el centro cultural de Europa y que su brillo se proyectara al resto del continente. Olivares fue un trabajador incansable, un hombre de portentosa actividad, casi inaccesible a la fatiga física. Dicen los cronistas de la época que se levantaba a las 5 de la mañana, recibía a su confesor, comenzaba sus audiencias que a veces pasaban el centenar y que así le daban hasta las 11 de la noche y a veces más. Esta tarea absorbente del gobierno se unía a la asistencia personal al monarca, pues a diario
le veía 3 veces al comienzo de su privanza al día. Cuando se trataba de fiesta, él, por supuesto, el conde duque era el primero en aparecer a caballo al lado del monarca. La misma actividad mostraba en las cacerías a la que asistía de jinetes, como le vemos en los lienzos de Velázquez y de Martínez del Mazo, aunque otras veces iba en carroza y aprovechaba el tiempo para redactar su despacho mientras se divertían los demás. Su prestigio de cazador le valió la dedicatoria del famoso libro de Juan de Mateos, Origen y dignidad de la caza, en 1636. Si la fiesta eran cortesanas, el marido tenía la misma y asombrosa actividad. Los detalles más pequeños de la preparación, los ensayos de las compañías, pasaban por su mano. En una carta del embajador inglés Aston, afirmaba que los festejos del Buen Retiro en el 36 se inauguraron con curiosos jardines y nuevos juegos de agua, debido a la imaginación de Olivares, el más original y brillante que jamás he presenciado, con 3 escenarios cada cual iluminado del modo más ingenioso y nuevo, todo debido a la inventiva de Olivares. Fue un gran burócrata, le gustaban los papeles tanto como a su padre, al que le llamaron el gran papista, don Enrique. La mayor parte de sus 22 años de su privanza los consumió en su bufete, famoso en todo el mundo. Apenas viajaba, como no fuera en las jornadas reales, muy distanciadas, o en las breves excursiones para cazar o visitar su dominio en Loeche. El profesor Elío lo imaginaba de esta manera: continuamente ocupado en dictar memoriales a su secretario, en asistir a junta tras junta en sus habitaciones, apresurándose por los pasillos de palacio con un fajo de papeles en la mano y más papeles prendidos en la cinta del sombrero. Con todo el ajetreo de esos primeros años de su privanza y mezclado con el laborioso programa de reforma, el conde duque no olvidaba sus propios asuntos y acrecentamientos de su casa, como anteriormente hemos visto con tantas adquisiciones que obtuvo. Hablamos ahora de las obras públicas y la construcción del Buen Retiro. Las obras públicas fueron atendidas cuando las circunstancias económicas lo permitieron, así como siempre con la intención de complacer al monarca. La obra más famosa de Olivares fue la construcción del Palacio del Buen Retiro, en Madrid. El Real Sitio del Buen Retiro, como se llamó en su momento, tiene origen entre los años de 1630 y 40, cuando el conde de Olivares le regaló al rey unos terrenos para el recreo de la corte en torno al monasterio de los Jerónimos, donde hoy está el Museo del Prado, de aquella zona. El Buen Retiro era un gran complejo que contaba entonces con 145 hectáreas, que incluía el Palacio del Buen Retiro, más otra veintena de edificios, un monasterio de monjes jerónimos, 8 ermitas, 2 teatros, grandes patios donde a veces celebraban corridas de toros e inmensos jardines. Don Gaspar de Guzmán no escatimó en aportar recursos económicos propios, muchos de ellos procedentes del estado de Olivares. Por eso yo, cuando los chavales van a Madrid y, como no, visitan el Parque Retiro, digo, cuando estéis en el Parque Retiro, sentiros como cosa propia, porque el Parque de Retiro se hizo con fondos del estado de Olivares. Ahí queda. Para realizar la obra pública más emblemática de su ministerio y que hoy seguimos disfrutando, hablando de, como hemos comentado, del Parque del Retiro. Se construyeron varios edificios, entre ellos el Teatro del Buen Retiro, que acogió grandes representaciones teatrales del dramaturgo del Siglo de Oro Calderón de la Barca o Lope de Vega, y hoy siguen en pie el Casón del Buen Retiro, el Salón del Reino, que creo que lo están reformando, con pinturas de Velázquez y Zurbarán, entre otros. El responsable de la decoración fue el propio Olivares, con asesoramiento intelectual de Francisco de Rioja y de los pintores Juan Bautista Maíno y Diego de Velázquez. Claramente se le ve la vena de grandeza al conde duque, queriendo que bajo su gobierno se construyera un palacio real, al igual que había hecho otros grandes monarcas de la dinastía, y que ese palacio naciese de su propia casa, de la de Olivares. Así lo precisa Elío: el conde duque de Olivares no fue solamente un político, sino también tenía una ambición cultural para la España de Felipe IV, y así hizo de él el más gran rey, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista cultural. Brevemente pasamos a ver la rivalidad que hubo entre los dos grandes válidos de la época, él y el cardenal Richelieu. Para el conde duque, el cardenal Richelieu, estadista francés y válido del rey Luis XIII, fue una pesadilla de la cual no acertó nunca de desembarazarse. Así describe el profesor Elío en su libro Richelieu y Olivares cómo eran estos dos válidos.
Richelieu y Olivares son mejor entendidos y situados donde le corresponde, como yo comentaba anteriormente, en su época, en el contexto de la rivalidad internacional, de la necesidad económica que caracterizaba a la Europa de las décadas de los años 1620 y 30. Los dos intentaron arreglar los permanentes desórdenes de su estado, de ambos estados. Los dos quisieron elevar a sus respectivos monarcas a mayores cotas de autoridad interior y de prestigio internacional. Los dos intentaron crear, mediante la disciplina y la persuasión, una sociedad más obediente, más diferente, más brillante en la paz y más eficaz en la guerra. En ambos casos, la gran arrogancia de su ambición es lo que más impresiona. Los dos estaban intentando, en un último término, moldear el mundo a su imagen. Tanto Richelieu como Olivares, a medida que fueron desarrollando sus respectivas carreras, fueron preocupándose cada vez más por el veredicto que la historia daría de ellos. Decía Olivares, verdaderamente, en 1634, son muchos los descuidos que tenemos, y entre ellos, los más, no es el menor de consideración lo poco que se cuida de la historia. Yo he de decir que todavía seguimos en el mismo camino. El mundo de la cultura y la historia son los menos cuidados. Dejamos ya un poquito la vida en la corte y hablamos de los hijos que tuvo Olivares, los hijos del conde duque. Los condes de Olivares tuvieron solo tres hijos. El primero Alonso y la tercera Inés, que murieron prácticamente al poco de nacer, a muy poca edad, y están sepultados, según dice él en su testamento. Por eso digo yo a veces cuando enseño la cripta, cuando hago visitas guiadas a la colegiata, visito la cripta, que cuando hagamos, que lo necesita urgentemente, la restauración de la cripta, porque se está cayendo toda, cuando se haga ahí una intervención, y que tendrá que ser también arqueológica, posiblemente nos encontremos más cuerpos de los que hoy damos a conocer, porque él en todo, siempre que hace referencia a los asuntos de enterramiento, dicen que sus hijos, los dos pequeños, están enterrados en la cripta de Olivares. La segunda, María, la segunda de sus hijas, que fue la única que le pasó de la niñez y por ello fue la sucesora de su casa, y así nos lo dice él, se ha quedado su genealogista Martínez Calderón, y lo confirma en su testamento el propio conde. María de Guzmán, que como hemos comentado fue la única, nació en 1609, fue criada y educada entre Sevilla y Madrid por su madre Inés de Zúñiga. Siendo muy jovencita llegó a ser dama de la reina Isabel de Borbón, y al cumplir los 15 años se decidió casarla, cosa muy habitual en la época para el matrimonio de la mujer. Al casamiento de María influyó la prisa de ver asegurada por el propio conde su sucesión, aunque don Gaspar no había perdido todavía la esperanza de tener nuevo hijo. Él, por ese tema, da mucha vuelta. No le faltaron pretendientes a la joven María. Despertó mucho interés casarse con la hija única del valido más poderoso de la tierra. Entre tantos posibles, el conde se decidió por el marqués de Toral, Ramiro Núñez de Guzmán, familiar suyo y de 24 años de edad. En 1624 el conde obtuvo de Felipe IV la concesión del título del marquesado de Elche para su única hija y heredera. Este marquesado fue el regalo de boda de los condes a su hija. Se celebró la boda el 9 de enero del 25 en la Capilla Real, actuando de sacerdote el patriarca de las Indias, con cambio ostentoso de regalos y mercedes, siendo uno de los más importantes el privilegio que el rey había concedido a Olivares, otorgándole el ducado de ducado de San Lucas la Mayor, firmado 5 días antes de la boda. Unos meses después de contraer matrimonio, la hija de los condes de Olivares se quedó embarazada, cosa que causó una inmensa alegría en sus padres. En julio del 26, María de Guzmán dio a luz a una niña, a la que puso por nombre Isabel María. Isabel por la reina Isabel y María por su abuela, en honor a la reina y a su abuela paterna. Pero todo cambió en pocos días, ya que la pequeña murió. Fue un parto difícil y cuando todo parecía pensar que la madre saldría adelante, a los pocos días también falleció. Tenía la joven 16 años. Llevaron el cadáver de María al convento de Santo Tomás de Madrid, del que su padre tenía el patronazgo, se le dieron misa y la enterraron. El dolor sin consuelo como padre y los sueños puestos en ella como heredera de su casa hicieron caer en una gran depresión, de la más profunda de cuantas tuvo, al conde de Olivares, al conde duque.
La amargura de su alma fue tan grande que ordenó que todos los días levantarse al alba y le cantase un grupo de frailes el canto de Profundo. Estaba amargado, por poco. Nadie volvió a verle en público durante 2 años, salvo en los actos oficiales. Lope de Vega escribió unos versos dedicados a María, a la que le llamó la Rosa Blanca. María murió al ser madre sin haber dejado de ser niña. Y Olivares seguía con la perpetuación de su linaje. Obviamente su vida, y él tenía esa ansiedad metida en el cuerpo. La pasión de grandeza y la ambición de poderío del conde duque estaban muy ligadas con los reyes. La esperanza de la sucesión directa y legítima se mantuvo viva en Don Gaspar hasta la trágica muerte de su hija María. El embajador veneciano Francesco Corner nos dice en 1633 que buena parte de la melancolía que visiblemente la atormentaba se debía a que Olivares no tenía o no podía tener hijos, no conseguía tener más hijos. Trató por todos los remedios, con hechiceros, con las monjas iluminadas que salen muy bien representados en el Rey Pasmado, en esa película que hicieron sobre el rey Felipe IV, con las monjas iluminadas del convento de San Plácido de Madrid. En 1642, al hacer Don Gaspar su testamento, aún no había perdido la esperanza, cuando su pobre estaba ya en decadencia, de la sucesión directa. Sin embargo, sin renunciar por medios naturales o milagrosos a la posibilidad de una legítima descendencia, decidió reconocer a su hijo bastardo, Julián de Valcárcel o de Guzmán, cosa que causó en todo el reino mucho escándalo. Pero ¿quién era este Julián de Valcárcel o de Guzmán? Este niño había nacido en abril de 1613. Recordamos que Gaspar estuvo entre 1608 y 1615 entre Madrid y Olivares. Pues una de estas que escapada a Madrid parece que cuajó. Fruto de una relación de Don Gaspar con una noble napolitana, doña Isabel de Anversa. El conde de Olivares le tuvo desde que nació a su hijo como suyo, puesto que le entregó a los cuidados de algunos familiares de él. En 1631, a la edad de 18 años, formó parte del séquito del cardenal don Diego de Guzmán, en la jornada que la infanta de Austria hizo para hacer reina de Hungría. Parece que de manera aventurera realizó un viaje a las Indias. Vuelto a Madrid, según cuentan los historiadores de la época, la conducta del joven Enrique no era la apropiada. De forma de muy poca formalidad, muy rebelde, las crónicas hacen figurar su nombre unido a riña, a desafíos en causas sin importancia. Y en otro brote de rebeldía, y esto es lo que le faltaba al conde, el joven se casó sin conocimiento de su padre, de manera precipitada y secreta, con Leonor de Unceta, hija del secretario del rey. Causó el matrimonio un grandísimo dolor y sentimiento en el propio conde duque. Pero el impulso de Olivares tenía entre sus ambiciones la perpetuación, entre su cabeza, la perpetuación de su estirpe, y no se detendría, aunque se encontrase en el camino con la iglesia, por lo que decidió deshacer el matrimonio. Tras lo acontecido anteriormente y calmados los ánimos, que se calmaran un poquito, el conde duque de Olivares preparó el reconocimiento público de su hijo y la nueva boda. La novia elegida en esta ocasión fue Juana de Velasco y Guzmán, menina de la reina Isabel de Borbón e hija del duque de Frías y condestable de Castilla. Al fin de enero del 42 se envió una circular a los embajadores y a la nobleza que anunciaban el reconocimiento y la boda, que aquí dice. Os lo leo tal como él la envió a los distintos embajadores del mundo. La repetida instancia de la condesa es mi mujer. Su mujer lo tenía que asumir. Con el amor, ansia y afecto ejemplar y grande de mi memoria y de otros excesos parientes y amigos, y sobre todo la obediencia de los reyes, nuestros señores, Dios les guarde, que repetidamente me lo han mandado, me han obligado a declarar y poner en estado de casamiento con la señora doña Juana de Velasco, hija mayor del señor del condestable de Castilla, mi primo, le cambió el nombre, don Enrique Felipe de Guzmán, prenda de hierros pasados, que había cometido él, de hierros pasados que deseo represente dignamente la memoria de mi gran padre y disculpe mi hierro
y por cumplir con la obligación de servir a vuestra excelencia, doy a vuestra excelencia de esta resolución que yo y todos los míos estarán siempre al servicio de vuestra excelencia, a quien Dios guarde como deseo. Madrid, 24 de enero de 1642, don Gaspar de Guzmán. A partir de este momento, a los 29 años, Julián de Guzmán se convertía pomposamente en don Enrique Felipe de Guzmán, hijo ministro del todopoderoso ministro, perdón. Con este nombre, don Gaspar quería perpetuar la memoria de su padre, don Enrique, y el inmenso agradecimiento que le tenía a su señor, Felipe, por eso le puso el nombre de Enrique Felipe. Las capitulaciones de la boda se hicieron el 21 del 42, día de Santa Inés, onomástica de la condesa. Algo le tenía que dejar a la condesa pobre. Llegada la dispensa de parentesco desde Roma, se celebró la boda el 28 de mayo en la capilla del Real Alcázar, bendiciéndolo el mismo que la había hecho con la hija anterior, el patriarca de las Indias, siendo padrino la reina Isabel de Borbón y su hijo, el príncipe Baltasar Carlos, del que los condes de Olivares, bueno, ahí vemos la lección de equitación que está en Gran Bretaña, el duque de Westminster lo tiene, de las que este niño, que era el que posiblemente iba a heredar el título, iba a ser rey de España, pues fue bautizado, y los condes de Olivares fueron los que le educaron y los que le apadrinaron en este bautizo. ¿Por dónde me he quedado? Que cuando miro para allá, llegada a la dispensa, en relación con el rango social que estaba destinado, Enrique Felipe recibió multitud de honores, entre ellos el marquesado de Maireno, que es el último pueblo que compra Olivares, y por eso compró el marquesado de Mairena, conde de Loeche, alcaide del Retiro, gentilhombre del rey, comendador mayor de Alcañiz, de la orden de Calatrava, de la orden de Alcántara, aparte de otros cargos remunerados y rentas. Se destinó también como ayo del príncipe Baltasar Carlos. También se le dio al mando una de las coronelías del príncipe, creada para la guerra con Cataluña, compañía que el nuevo marqués de Mairena reclutó y pagó de su bolsillo. Pero no le duraría mucho el tema de este nuevo hijo de Olivares. La caída del conde duque y la pérdida de su linaje de Olivares en enero del 43 puso al marqués de Mairena en una situación muy difícil. Como a su madre adoptiva, quedaron fuera de sus cargos palatinos, pero sufrieron muchas humillaciones. El 1 de julio del 43 emprendió el rey una nueva jornada para Navarra y Aragón. Al pasar por la villa soriana de Ágreda, visitó don Felipe a Sor María Jesús de Ágreda, con la que mantenía una continua comunicación, y sus consejos fueron clave para la destitución del conde duque 4 años antes. Y también ayudaría a que fuesen relegados de la corte los demás miembros de su familia. La monja tenía un peso en la corte bestial. Al fin se acercaba, y los consejos de la monja al rey prácticamente eran órdenes. El 3 de noviembre recibió el marqués de Mairena la orden de retirarse de la corte y de ir con su mujer y su madre a retirarse a Loeche y después a Toro. Al morir en 1645 el conde duque, se quedó don Felipe en Loeche con su mujer y con doña Inés. A primeros del 46 le nació su único hijo, Gaspar de Guzmán y Velasco, un hijo muy débil, porque el padre estaba ya muy enfermo, probablemente de tuberculosis, y también abatido por el destierro. El 6 de febrero, estando muy enfermo, dio poder para testar, nombrando heredero a su hijo legítimo y único, y declarando tutora a su mujer y a su madre adoptiva. El 9 de junio se le presentó tos con sangre, agravándose hasta el extremo de recibir los sacramentos, muriendo a los 33 años. Muriendo el miércoles 13 de junio del 46, según consta en su partida de función. Dejó un hijo y heredero que le puso el nombre de sus dos señores, su padre y el rey, Gaspar Felipe de Guzmán y Fernández de Velasco, que era la única esperanza que le quedaba de la estirpe de los Guzmanes. Pero esta esperanza se diluiría a principios del 48, cuando el pequeño Gaspar murió poco después, al cumplir los 2 añitos. Así acabó el sueño de perpetuidad familiar del conde duque de Olivares. Por último, hablamos ya de la caída de su privanza. En 1640 ocurre el Corpus de Sangre en Barcelona. Esta revuelta del 7 de junio de este año
se cerró con cerca de 20 muertes, mayoritariamente funcionarios reales, y la muerte del virrey de Cataluña, el conde de Santa Coloma, que marcaría la ruptura entre Cataluña y la monarquía. Más o menos seguimos como ahora, Precipitó el inicio de la Guerra de los Segadores, a la que hizo un himno que hoy todavía cantan en Cataluña. Pocos meses después se sublevaba Lisboa. Comenzaban así, a la vez, las dolorosas guerras peninsulares, las de Cataluña, como las derrotas castellanas, en Montjuïc en junio del 41 y Lérida en octubre del 42. Duró hasta 1652, terminando con la pérdida de Cataluña, la Cataluña francesa, y la Portugal hasta 1668, que concluyó con la independencia del reino lusitano. Al año siguiente, en el 41, hubo la intentona, que esto ya es lo que lo terminó de rematar, la intentona del duque de Minas-Sidonia, primo suyo, y el marqués de Ayamonte, primo suyo, para independizarse de Andalucía. Lo cogieron antes, y esto fue la puntilla para la vida política de Olivares. Su estrella se eclipsó también en los campos de Europa, a la que se unió la desdichada muerte del gran cardenal Infante en el año 1641. Incluso, al final, en su destierro, le llegaron la desgracia de nuestras tropas, que habían terminado por perder la batalla de Rocroi, ¿no? El francés tampoco es lo mío. En 1643. El golpe final lo dio la llamada conspiración de mujeres, llevada a cabo por la reina Isabel de Borbón, la infanta Margarita de Saboya, la nodriza del rey Ana Guevara y la monja doña Sor María Jesús de Agreda, quien concertaron un plan y convencieron al rey Felipe IV que destituyera a Olivares y gobernara él sin la ayuda del marido. Su último desvalimiento y la salida del Alcázar, la magnitud del desastre nacional era inmensa, y don Gaspar, deprimido, cansado y enfermo, no se sentía ya capaz de seguir sustentando esta responsabilidad. Pero en una monarquía absoluta era necesario que el rey lo destituyera. Don Felipe tardaba en decidirse en dar este paso después de 22 años, y contra el que había sido la persona en la que había recaído todo el poder de su monarquía. Pero finalmente llegó. El conde duque, que tantas veces había solicitado al rey licencia para venir a Sevilla, le pidió ahora también lo mismo. Lo sabemos por su propio confesor. El conde de Duque pidió licencia para venirse a Sevilla, respondiendo el rey: tan lejos no, conde, más cerca sí. O sea, lo quería echar, pero no te quería tan lejos. En una carta conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid se dice que se había elevado consulta al rey para que se mandase al conde duque a Sevilla o a Tardón. A Tardón entendemos que es Anarcoya, o de otra manera a algún otro lugar suyo de Andalucía. Otros escritos hablan de que don Gaspar había dispuesto casa en Andalucía para su retiro. Sin embargo, su retirada al oeste hacía intuir que esta salida de palacio debió ser considerada por Olivares como algo provisional ante ese titubeo del rey, y le convenía estar lo más cerca de la corte por si el rey se veía incapaz de llevar el poder, y lo llamaba y proyectarlo más rápido en la corte. El 24 de enero del 43 salió el decreto dirigido al Consejo dando cuenta oficial de la salida del Real Alcázar del conde duque Olivares. Cuando los condes de Olivares eligieron el oeste como un lugar para su recreo y descanso, era al lugar donde se fueron en un primer momento de destierro. Era una villa pequeña con 300 vecinos, con casas de tierra y algún yeso, campos pobres de cebada, viña y un poquito de olivo y escasa leña en los montes próximos. La adquisición del señorío del oeste se realizó en 1633, por la que pagó el conde duque 170.200 ducados. Existía en Loeche un convento de carmelitas descalzas. Lo mismo que habían hecho en Castilla de la Cuesta, Olivares y Anarcoya, los condes fundaron y dotaron en Loeche un monasterio de religiosa dominica. Todos los conventos eran de dominio dominico porque, como comenté anteriormente, se sentía descendiente de Santo Domingo de Guzmán.
En el 36 dieron comienzo las obras del monasterio de Loeche. Una de las primeras actuaciones que mandó el conde fue la plantación intensiva en el entorno de extramuros del monasterio, orgulloso de sus raíces y de su casa y estado, dando sentido a su emblema, Sicut, oliva fructífera, como olivo fructífero, que se hizo grabar por tal motivo en un escudo nobiliario rodeado de ramos de olivo por Hernán Panels en 1630. Hoy todavía podemos observar gran cantidad de olivos plantados cercando el monasterio y lo que fue la parte del palacio del conde duque en Loeche. Cuando los el convento estaba habitable en 1640 y en noviembre de ese mismo año entraron en él las monjas que venían de Castilla de la Cuesta. El terror de Castilla de la Cuesta, mejor dicho, las monjas que estaban en Castilla de la Cuesta se mandaron para Loeche y los frailes que estaban aquí se fueron a Castilla de la Cuesta. Pero la fábrica de la iglesia tardó mucho en terminarse, por lo que no la vieron concluida ni el conde duque ni su mujer. El monasterio es bello, de fachada muy semejante al de la Encarnación de Madrid. Hoy no podemos darnos cuenta del esplendor que tuvo, pues falta la decoración de sus cuadros que regaló el rey a Olivares y entre otros los de Tintoretto, Bassano o Tiziano. Desaparecido por la invasión francesa, por allí también pasó el famoso Schultz. Las monjas que regentaban en aquellos tiempos el monasterio tuvieron que huir mientras que las tropas napoleónicas lo saquearon y se llevaron o destruyeron la mayor parte del archivo que tuvo a ser interesantísimo. Hoy ya sin monjas, pues las pocas que quedaban son ya mayores, lo trasladaron al convento de Dominica del Santo Espíritu en Toro, donde me enteré yo, visitando Toro en la única ocasión que estaba allí. Me enteré que las pocas monjas que regentaban el monasterio de Loeche y que eran ya mayores y habían pasado al monasterio del Santo Espíritu de Toro. En él continúa desde hace años una amiga, una sevillana, ahí la tenemos conmigo, junto a la sepultura del conde duque Olivares, una sevillana de Gilena. Lleva allí ya más de 35 años. Doña Francisca es un encanto. Allí ha vivido con su marido, también también sevillano, que ya falleció, sus hijos, allí ha tenido a toda su familia y sigue todavía allí en el monasterio, aunque ya no hay monja ni nada, pero ella tiene su casita dentro del monasterio. Me une una amistad muy bonita con ella. Junto con el monasterio, los condes de Olivares edificaron un palacio que les sirviera de residencia en su retiro de la villa de Loeche. Para la construcción del conjunto monástico palaciego, dedicaron un terreno junto al convento de las Carmelitas Descalzas. El palacio de los condes en Loeche era un edificio con relativa modestia al exterior, construido entre los dos monasterios. Fue la residencia para los propios condes y su círculo familiar. El exterior del palacio era austero, con pocos adornos que indicaran quién eran sus moradores. En el interior sí pudo contener un cierto número de obras de arte, objetos de relevancia artística como tapices, cuadros, mapas, esculturas, trofeos, biblioteca, mobiliario y otros bienes. Desde la casa palacio tenía don Gaspar un pasadizo por el cual se comunicaba con la tribuna privada, en el crucero de la iglesia de donde oía misa. Esa foto de mediados del siglo XX todavía tenía esa celosía, ya la de hoy, que ya la he tomado yo, existe todavía la balconada, pero ya están retiradas las celosías y tapadas las puertas por el cual accedía la familia. Venían del palacio a oír misa. En los últimos años del siglo XIX, la casa palacio fue derribada por el duque de Alba, para construir en su solar el panteón familiar de la casa de Alba, anexo a la iglesia del monasterio, y el resto del palacio, del solar lo ocupa hoy el Colegio Público Conde Duque de Olivares. Lo único que hay de referente en Loeche dedicado al Conde Duque de Olivares. Allí lo quieren poco. La puerta principal de la casa palacio, ahora cuando la recupere Cristina, es lo único que podemos ver en la actualidad, puertas que sirven de acceso hoy a dicho colegio público. El exilio del conde duque en Loeche, en su señorío, los primeros meses de su retiro, fue mínimamente plácido, pero pronto empezaron a llegar noticias de la agitación de la corte. Los grandes se inquietaban todavía de verlo tan cerca de Madrid, pues pensaba que seguía gobernando a 22 kilómetros de la villa y corte. Sin cumplirse un mes de su salida, circuló por la corte y llegó a sus manos el memorial del oidor Andrés de Mena, en el que se enumeraban los principales cargos en contra suya, que corrían de boca en boca y algunos más.
llamó a Francisco de Rioja y se pusieron manos a la obra en la elaboración de un escrito en su defensa que se llamó el Nicandro. A primero del 43, Luis Méndez de Haro, su sobrino, acompañado de Francisco Antonio de Alarcón, fueron a Loeche con la orden del nuevo destierro. El conde se negó a pedir licencia al rey para retirarse. Al fin se convino que la fórmula fuese que Haro, como sobrino suyo, pidiese a don Felipe el traslado de su tío a otro lugar que no fuese Loeche, porque el calor era excesivo en esa tierra en verano y perjudicaba seriamente su salud. Se pensó en Andalucía, por ser la tierra familiar y el centro del estado de Olivares, pero al día siguiente el padre Martínez Ripalda, que era su confesor personal, llevó una carta de don Gaspar a su sobrino Haro, en la que le pedía que no se le enviase a Sevilla sino a Toro o a León, por su mejor templanza también en la temperatura. Y así fue acordado. Lo que es verdad, o por lo menos mi percepción, mi humilde percepción, que don Gaspar no es que no quisiese retirarse no quiso retirarse a Sevilla por estar lo más cerca de la corte, posible de la corte, con la esperanza todavía de que Felipe IV se viese abrumado por la gobernanza del país y fuese llamado de nuevo a ocupar su valimiento. Esta fue la causa, y no otra, la decisión que tomó el conde duque de Olivares, de retirarse a Toro y no a Sevilla, ciudad de la que se sentía y hijo de ella, a la que tanto amaba y echaba de menos. El segundo exilio del conde en la ciudad de Toro no había llegado a 5 meses de estancia en Loeche, y el 12 de junio del 43 salió el conde duque camino de Toro para cumplir su nuevo exilio. La elección de esta ciudad se debió a su clima más fresco y que allí tenía un palacio su hermana Inés de Guzmán, marquesa de Alcañices, que se encontraba viuda hacía poco y que demostró un amor fraternal hacia su hermano hasta el final de sus días. Tras una semana de camino llegó a Toro y se hospedó en el palacio de Alcañices, dándole la bienvenida a su hermana Inés, la marquesa. Olivares no se resistía a vivir en su gusto de grandeza, y en esta ciudad también lo organizó. Hizo su pequeña corte, con criados, amigos, confidentes y hasta poetas protegidos como el poeta Luis de Ulloa, que era de Toro, toresano. Por la mañana, después de su rezo, visitaba sobre todo la ermita de Nuestra Señora del Canto, patrona de la villa, y el convento dominico de San Ildefonso. Esas son sus ruinas y que están frente al palacio de Alcañices, frente a su casa. Le gustaba también recorrer casi a diario los puestos de los agricultores, los cañiceros, los pescadores del Duero, los panaderos, los vinicultores y otros puestos de artesanía que estaban instalados bajo los soportales de la calle Mayor. Por la tarde paseaba en su coche de caballo, sus caballos mansos por el campo, generalmente por los altos de Valdeví. Cuando visité Toro, me fui con mi coche, digo, ¿dónde están los altos de Valdeví? Y yo tengo que ir donde él paseaba por las tardes. Allí me fui, con el escénico. Con unas agradables vistas de la ribera del río Duero, y visitaba nuevamente por la tarde los monasterios torensanos. Pero aún le quedaba otro trance amargo por el que pasar, como hemos comentado anteriormente, la expulsión de la condesa del palacio. Creía la gente que doña Inés todavía era espía de su marido en la corte del rey Planeta. En octubre del 43 la condesa y el hijo del conde salían de la Alcázar para hacerle compañía al Toro. Hablamos del testamento de Olivares, el testamento de don Gaspar, otorgado el 16 de mayo del 42, 3 años antes de su muerte. Se desarrolla minuciosa precisión de detalle. Muchas de ellas son cuestiones tocantes a su estado, el de Sanlúcar, que quería para su hijo reconocido, el que falleció, Enrique Felipe de Guzmán, y de Olivares, que recaería en su sobrino Luis Méndez de Haro. En las primeras disposiciones del testamento del conde duque relativa a su propio enterramiento y a las de sus familiares, aparece su propósito de que sus restos reposasen en tierra sevillana. Él decide en este testamento que una vez traída su extraña y depositada en el colegio de Santo Tomás de Madrid, donde estaban los restos de su hija, del que poseía su padronazgo, su cuerpo fuese depositado provisionalmente en el convento de la Concepción Dominica de Loeche, hasta tanto se construyese el entierro que tenía dispuesto en el convento de Jerónimo, que había de fundar y construir en San Juan del Alfarache. Como todavía me quedan 2 folios de la conferencia, luego comento esto de ese convento.
donde habían de ser llevados igualmente los restos mortales de su hijo Juan Alonso y de sus hijas María e Inés, de su nieta y cuantos fallecieren, los de su esposa y su hija. Este convento nunca llegó a fundarse ni a construirse, por lo tanto, su deseo nunca fue ejecutado por la prematura muerte de su esposa y también de su hijo. Lo que queda claro es que su deseo fue siempre que su cuerpo, el de su mujer y el de sus descendientes, reposasen junto a sus padres o abuelos, a no haber hecho esa cripta en San Juan, en la cripta de Olivares. Su padre, don Enrique de Guzmán, el segundo conde de Olivares, en sus últimas disposiciones testamentarias indica a sus herederos que sus herederos terminen las obras de construcción de la iglesia de Olivares y que sirva de enterramiento familiar, en la que se hallaba enterrada su propia esposa fallecida en Palermo en 1594, doña María de Pimentel. Estas otras disposiciones válidas sobre el deseo del conde duque de ser enterrado en la cripta de Olivares están contenidas en los estatutos de la propia iglesia colegial. Esta es la portada de estos estatutos, redactada en 1626 por el propio don Gaspar de Guzmán. Dentro de dicho estatuto, en el título quinto, que trata del patronato, sepultura y prerrogativas del patrón de la iglesia, en los estatutos quinto al séptimo, el mismo se lee textualmente: el entierro de esta iglesia, de la capilla de Olivares, de la capilla mayor y de sus colaterales, santuario, coro y sacristía, cabildo de ella, son y han de ser de los señores de mi casa y descendientes de ella, pasándose al dicho entierro el cuerpo del conde don Pedro de Guzmán y el de la condesa doña Francisca de Rivera, su mujer, mis señores y abuelos, y los de los dichos condes don Enrique de Guzmán y doña María de Pimentel y Fonseca, su mujer y mis señores padres, los cuales y los de algunos hermanos suyos, en especial los de los señores Pedro Martín y don Jerónimo de Guzmán, mis hermanos, y los de Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y doña María de Guzmán, hijos míos, y de la dicha condesa, mi muy cara y amada mujer, que de presente están depositados en la capilla mayor de la iglesia de Olivares. Es mi voluntad que se pasen allí y se trasladen a dicha iglesia colegial, donde hubieren de residir y celebrarse en ella los divinos oficios. Asimismo, quiero que la dicha iglesia y entierro sea de los dichos condes, mis señores padres y abuelos, y el mío y el de la condesa doña Inés de Zúñiga, mi muy cara y muy amada mujer, y de todos mis sucesores y descendientes suyos y nuestros. El abad y cabildo capellanes y demás ministros de esta iglesia han de estar obligados de ir capitularmente a los depósitos y entierro de los dichos mis padres y abuelos y míos y de la condesa, y mi muy cara y mi amada mujer, que lo repetía siempre, y nuestros descendientes en cualquier grado, haciendo de tales entierros y depósitos dentro del lugar. Por lo tanto, y para no redundar más, él en todo su escrito tenía el deseo de enterrarse aquí, lo que pasa es que su mujer dispuso el entierro allí. Olivares, a pesar de su buen aspecto, no tuvo nunca una salud perfecta. Diversas referencias indican que desde joven se apoyaba para poder andar en un bastón o muletilla, que suelen llevar los enfermos de gota, porque les aliviaba de la presión dolorosa que sufre el pie al pisar. Poco a poco fue olvidando su gusto por la equitación, raramente se le veía a caballo a partir de 1630. En las cacerías iba carroza y apenas se bajaba de ella. Sin embargo, hasta el final de su vida montaba a veces en el campo y en aquellos sus caballos mansos a los que daban nombre de personas conocidas. A sus caballos se llamaban de esta manera: uno se llamaba Melo, otro Monterrey, Noble, Frisón, Español o Palermo, donde vivió él también y donde murió su madre. Estos animales de parada y paseo, los de coche, los de mula y de carga, los que tenía el conde, eran unos 32 animales por lo que contaba. El mismo conde escribía en 1636, haciendo referencia a su salud: no duermo de noche ni de día muchas veces, es señal mortal en mí. Su disposición física se puede comprobar gracias a los retratos que le pintó Velázquez durante los años de valimiento, los 22 años del poder pecenal. Vemos cómo la evolución en tan poco espacio de tiempo, él moriría con 58 años, pues fue decir que la memoria se le debilitaba de tal manera que se olvidaba a veces incluso de que había hecho testamento. El 15 de julio del 45 la enfermedad entró en trance final y el trastorno mental se agudizó.
repetía palabras a todas las preguntas que se le hacían, contestaba mi mujer, o cuando yo era rector en Salamanca, con la cabeza ida. El conde duque murió en estado de demencia, y este estado fue la culminación de un largo proceso que arrancaba en su temperamento y en las agresiones que durante su vida fue desarrollando. El sábado 22 de julio, entre las 9 y las 10 de la mañana, murió de manera natural a causa de la gota y la esclerosis don Gaspar de Guzmán. Pasamos ya al funeral, que con lo que terminó. Fue un funeral extraordinario, en el que la pompa se mezcló con la pudedumbre, con aquella naturalidad que reflejan los cuadros, como el que vemos ahí del pintor sevillano Valdés Leal, que está en la Caridad de Sevilla, donde vemos el poder, pero a la vez que el poder sirve, pero no para todos, sino todos morimos, ¿no? Pero nadie se queda aquí. Una narración anónima que corrió por entonces dice así, sobre cómo se dispuso el enterramiento del conde. Tuvieronle a la vista del pueblo al día siguiente, lunes 24, hasta el lunes 24, en una sala muy grande, y en ella había 3 altares, y la cama donde estaba el cuerpo, arrimada a la pared debajo de un gran dosel. La colgadura de la sala y la almohada que tenía debajo de la cabeza eran de una materia muy rica. Enviósela hará 3 meses el duque de Medina de las Torres, su yerno, el que se casó con su hija, que después se casaría de nuevo en Italia, y hechura desde Nápoles, donde era virrey. Estaba el cuerpo sobre un paño brocado con calzón y ropilla de tela nacarada, y oro, bota blanca y espuela dorada. Las armas muy relucientes, bordado con sombrero blanco, con 4 plumas leonadas, manto capitular de Alcántara, el bastón de general, y así le tuvieron hasta las 12 de la noche y le llevaron a la iglesia de San Ildefonso, la que anteriormente hemos visto, donde le pusieron en una caja de terciopelo negro con galones de oro y clavazón dorado. Estuvo metido en la misma tribuna donde siempre oyó misa. Cubriéronla y colgáronla toda de bayeta, asistiendo de noche y de día 12 criados con capuces y hachas amarillas en las manos y 4 religiosos por la parte de afuera. Y en todos los altares intensamente asistidos del cabildo de la colegial, diciéndole misa de responso de todas las religiones que había en aquella ciudad por su alma, y también asistido por el cabildo de la Santa Iglesia Colegial, la colegiala de Toro. Estuvo así hasta el 29 de julio, que se esperó la orden de su majestad para que pudiera llevarlo a su enterramiento a la villa del Oeste. La condesa, su mujer, aguardaba la misma orden para irse con su marido. Este fue el estado en que hoy tienen las cosas del conde de Olivares. Y sobre todo, que huele mal. Huele tan mal que no se puede entrar en la tribuna donde está, sin que baste ponerse un bálsamo para corregir el olor a su putrefacción, a su corrupción. Dios le tenga en su santa gloria. Amén. Todo fue extraordinario y aparatoso hasta muerto don Gaspar. Se retrasó el entierro tantos días porque el corregidor de Toro no solamente cumplía con sus deberes, sino que lo cumplió con tal rigor que el rey que le había prohibido que el conde saliera de su ciudad extendió la prohibición de salir de la ciudad al cadáver, provocando su putrefacción, porque fue aquel un verano de mucho calor en la ciudad. Hubo por ello que enviarle desde Madrid un ataúd de plomo que pesaba 230 kilos, y para transportarlo se hizo un gran carretón. La condesa había llegado el día 5 de agosto a Loeche para esperar la llegada del entierro. Este se puso al fin en marcha y llegó a Madrid el 10 de agosto, con una fuerte tormenta y truenos y rayos. Así lo relata una de las cartas del jesuita padre Sebastián González. Llegó cerca de Madrid la víspera de San Lorenzo y estuvo el cuerpo en Nuestra Señora de Montserrat, aguardando a que el marqués de Puebla llevase de su hija y de su nieta, que estaban depositados en Santo Tomás, para enterrarlos en Loeche. En el monasterio de la Concepción le esperaba, como el propio conde había dispuesto, el segundo abad de la colegiata de Olivares, don Francisco de la Calle. El abad de la colegiata de Olivares fue el que lo ofició su funeral y posterior enterramiento. Durante todo este tiempo hubo en Olivares y en todos los lugares de su estado días de duelo, con continuas misas. En la colegiata no cesaron los dobles de campana, celebrándose honras fúnebres con toda pompa y solemnidad. Posiblemente con la adquisición del Oeste, el conde duque pensaba en redondear un señorío que tenía más cercano que el señorío de Olivares, donde poder pasar de vez en cuando ciertas jornadas de reposo y retiro
del ajetreo político. Y quizás también influyese en ello las previsiones sobre su problemática sucesión. Pero lo que es seguro es que don Gaspar estaba muy lejos de imaginar el papel que desempeñaría Loeche hasta el final, en los finales de su caída, y que aquel sería el lugar no solo de un transitorio reposo, como él había dispuesto, de su testamento, sino el destino definitivo de su cuerpo, por expreso deseo de su esposa. Y como epílogo, he de decir que Olivares ha sido mal visto durante más de 2 siglos en la historia española. Generalmente suele ser así. La historia, como dice el profesor Elío, mi amigo Elío, la historia es de los vencedores y no la de los vencidos, como le pasó a Richelieu. Ha destacado más la historia de Richelieu que la historia de Olivares. Es hora ya de dar a este fascinante protagonista de la historia de España su justa categoría. La de un político excelente, con ambición de la pasión de mandar, de ímpetu exigente, que siempre se rodeó de gente sencilla y tuvo enfrente a los grandes. En definitiva, de un gran estadista que ha colaborado en la historia política de los pueblos. Olivares fue el hombre más poderoso de su tiempo. Termino con una frase contundente del escritor, periodista y amigo Paco Robles, que en el último vídeo la ha hecho ya. Ningún hombre ha acumulado tanto poder sobre tanto territorio en la historia de la humanidad. Muchas gracias.